He titulado esta conferencia El mensaje espiritual de la Hermandad Blanca. Para hacer este recorrido voy a tener que tocar varios temas por demás intrigantes como conmovedores. ¿Existe una civilización subterránea o intraterrestre? Está conectada con la vieja leyenda de Shambhala que tal vez, me imagino, alguna vez ustedes han oído mencionar. Cuando se sugiere que en los Himalayas o en el Tíbet o en el desierto de Gobi, los lamas conocían los atajos que conducen a ese mundo subterráneo, donde los rishis o mahatmas, seres que protegen en esas moradas invisibles el conocimiento, entregarían ese mensaje en el futuro al hombre a la superficie para que recuerde de dónde viene, quién es y hacia dónde va. Pero tal vez no tenemos que ir tan lejos como a los Himalayas, a la India o al desierto de Gobi, a pesar que recorrimos Asia. Aquí también en Sudamérica hay lugares de poder que conectan con esa hermandad de luz. Y les voy a contar un poco la historia y también me voy a detener en las enseñanzas y en los mensajes que afirmamos haber recibido de estos seres. Hasta el día de hoy cualquier turista puede maravillarse recorriendo la ciudadela de Machu Picchu, que se atribuye, como dije, a los incas, o de pronto sobrevolar las líneas de Nazca. Unos trazos realmente inquietantes que al ser observados desde arriba hace sospechar que tal vez esas antiguas culturas de mi país las trazaron para que alguien las mirase desde el cielo. Hacia Puno, también en el Perú, podemos encontrar portales de roca que aparentemente no conducen a ningún lugar, como la puerta de Aramumuru o la puerta de Ayumarca, un portal de roca que, según la leyenda, comunica con esta hermandad blanca o este reino espiritual. Los incas en mi país le llamaban a estos maestros perdidos, imposibles, Paco Pacuris, que en quechua significa los guardianes de antes o los guardianes primigenios. También le llamaban en quechua los ñaupa machu, algo así como los de edad vieja, los que escudriñan los 4 puntos cardinales de la tierra. Hay otras referencias muy similares con los indios Hopi, los indios Pueblo o los clanes descendientes de la cultura maya en México. Sin embargo, lo que están viendo aquí es un gran portal, no este de aquí, este es un pórtico que funciona como un altar, sino que este sería el portal. Y los campesinos afirman que en determinadas circunstancias esta roca se ilumina, se desencadenan poderosas tormentas y aparece como una neblina en medio de la puerta brillante, y el testigo, si tiene el valor para hacerlo, puede cruzar al otro lado de la puerta, pero no físicamente. Es como si se transformase, como si parte de su conciencia le permitiera contactar o encontrarse con los guardianes de luz que viven al otro lado de Ayumarca, que significa del aymara la ciudad de las esencias o la ciudad de los espíritus. Lo mismo que germinó en Asia hace miles de años la fundación de Shambhala, que es el corazón de la religión budista, más tarde migró hacia los Andes. Me imagino que alguna vez habrán escuchado aquí en Argentina que antes la energía estaba en los Himalayas o en Asia y que luego se trasladó a los Andes, ¿verdad? Muy bien, todos los que practicamos yoga, meditación, espiritualidad, todo lo que conlleve al contacto con uno mismo, deberíamos conocer la historia de la Hermandad Blanca. No nos debería escandalizar hablar de seres intraterrenos o de estos temas, porque la meditación, las técnicas de contacto interior y toda la doctrina mística que proviene de Asia empieza con Shambhala. Empecé en estos temas a raíz de avistamientos de ovnis, de observaciones extrañas en el cielo que me ocurrían de chico en el Perú y que repetí en la adolescencia, lo cual me llevó a participar de grupos de contacto. A lo largo de estos años, estos seres de otros mundos nos fueron indicando qué lugares de poder teníamos que investigar y despertar la sabiduría antigua. Por eso el tema del contacto con seres de otros mundos o con los seres intraterrestres que se relacionan al mensaje espiritual de la Hermandad Blanca escandaliza tanto. Porque si estas imágenes y si mi humilde historia es verdad, ¿qué otras preguntas nos haríamos? ¿Hace cuánto tiempo están aquí?
ayudaron a las antiguas civilizaciones, son como nuestros hermanos cósmicos, algunas potencias y gobiernos lo ocultan. Shambhala, para el budismo, está conectada con el universo. Estos seres, cuya apariencia es bastante humana, les interesa que recuperemos la memoria. Porque si escuchamos nuestro verdadero pasado, comprenderíamos nuestro presente y podríamos construir un futuro completamente distinto. Las estrellas que reflejan Machu Picchu corresponden al cinturón de Orión. Solo que hay un pequeño problema. Que el cinturón de Orión estaba alineado con estos ojos de agua en Machu Picchu en el año 10.500 a.C. Exactamente el 21 de marzo. La misma fecha en que la Esfinge, la recordarán, ¿verdad?, en la meseta de Giza en Egipto, está apuntándose la constelación de Leo, por eso tiene el cuerpo de león, el 21 de marzo del año 10.500 a.C. La misma fecha en que Tiahuanaco y la Puerta del Sol, para ser más exacto, el templo de Calasasaya, por la precesión de los equinoccios, sus piedras angulares están alineadas a la misma fecha. Es extraño también que las pirámides de Egipto, que se atribuyen erróneamente al faraón Keos, Kefren y Miquerino, están señalando la estrella Al-Nilan, Al-Nitaki Mintaka del cinturón de Orión. También, el 21 de marzo del año 10.500 a.C. De acuerdo a la información que manejamos, es la fecha de la última destrucción que enfrentó nuestra humanidad. Un acontecimiento que todas las culturas del mundo mencionan. Llamémosle diluvio universal o llamémosle la caída de la Atlántida. La Hermandad Blanca sería fundada después de este acontecimiento. Habría sido fundada desde el cosmos en nuestro planeta. Y allí empezaría la leyenda de Shambhala. La matemática alemana Marianne Scholter de Eber demostró de que varios emplazamientos del Perú y Bolivia, particularmente Machu Picchu, Ollantaytambo, Cusco, donde está el Muyusmarca, Tiahuanaco, están alineados por la geometría. Se cree que la geometría que une los diferentes emplazamientos mágicos y sagrados de los Andes se basa en la chacana. Me imagino que la deben conocer en Argentina, ya que ustedes también tienen herencia inca y no solo en el norte. Yo he visto la figura de la chacana en vuestro país, en la Patagonia, no muy lejos de Bariloche. Y me parece que eran pinturas y petroglifos auténticos. Ustedes también son un país inca. Y finalmente, dentro de esta geometría que une emplazamientos de poder, se marca uno que se encontraría en el Pongo de Mainiki, o el nudo de Toporake, una zona con perturbaciones electromagnéticas que han sido ya reportadas por la NASA. Esto me lo confió la directora del Parque Nacional del Manú, en esa época, alrededor del año 2000, la señora Ada Castillo Ordinola, que la NASA había detectado perturbaciones electromagnéticas en esta zona de la selva. Tal vez puedan verla aquí. ¿Lo notan? Como la cabeza, los hombros, las manos, está como en esta posición, y se puede ver cómo las lianas están por encima de él, descartando cualquier efecto de fondo y forma. Están por encima de él, y este otro en una cascada, que se ve el rostro, hasta una vestidura con mangas anchas, en estado de ingravidez como flotando. En el muro de Pucharo, 5 de septiembre del año 96, había escuchado un ruido a mis espaldas y en ese primer contacto estaba a solas, pero cuando me giro, no había animal alguno. Un hombre de marcados rasgos orientales, de rasgos asiáticos, todo el vestido con una túnica dorada que parecía metálica, venía caminando hacia mí. Tenía sobre la cabeza un casco alargado que me recuerda a las mitras de los faraones de Egipto, y un cristal verde engarzado en ese casco. Este hombre levanta su palma izquierda, como saludando, y me dice en perfecto castellano, pero sin mover los labios, como enlazando tal vez su mente con la mía: estate tranquilo. Y era lógico, estaba hecho un manojo de nervios. Y en ese momento se produce un diálogo, donde él me dice que efectivamente era un emisario de esta Hermandad Blanca y tenía que entregarme un mensaje. Este mensaje a mí me cambió la vida porque me dio indicaciones sobre este disco solar, me dijo que existía,
que efectivamente llegó el Paititi, que la leyenda era auténtica y que lo estaban protegiendo, que civilizaciones perdidas realmente existieron, solo que hemos perdido la memoria, y que algunos supervivientes se afincaron en el mundo intraterreno del Parque Nacional del Manú, porque de hecho en la actualidad es la reserva de la biosfera más importante de la Tierra. Y me dijo que más adelante conectaría con estas herramientas de poder y que viajaría al desierto de Gobi, Mongolia, donde empezó todo, donde empezó esta hermandad blanca, donde empezó el misterio de Shambhala. También fue en este contacto donde él introdujo en mí un conjunto de 10 principios espirituales, el mensaje espiritual de la hermandad blanca, que es el corazón de esta conferencia. Permítanme contarles cómo piensan, cómo sienten, y van a ver que no es tan distinto al conocimiento místico y espiritual que ya se encuentra de por sí en nuestro planeta. Estas 10 leyes o principios que Arzir me entregó en ese contacto del año 96, aquel contacto que fue precedido por la sanación de mi madre, sintetiza una sabiduría que no es solo de ellos, sino que van a encontrar en otras religiones, filosofías y misticismo. Estos 10 principios dicen, en su primera ley, el verdadero estudiante de la vida empieza estudiándose a sí mismo. El segundo principio, la luz verdadera alumbra o ciega según la actitud del estudiante. La luz, ¿es buena o es mala? La luz, correcto, es. La luz es sinónimo de conocimiento, de información. No podemos decir que es buena o es mala. El tercer principio que me entregó Arzir en las selvas de Paititi dice: el verdadero soldado de la luz batalla amando al enemigo. La cuarta ley de esta hermandad blanca dice: la verdadera protección radica en el control del miedo interior. El problema con el miedo y el dolor es cuando sigues patrones, según los maestros. El miedo te puede advertir: por aquí no tienes que ir, o este lugar es peligroso, o el dolor te dice: así te está lastimando, tienes que protegerte. El problema del dolor y del miedo es el patrón repetitivo, el círculo vicioso que te puede hacer caer. La quinta ley, bueno, esto no hace falta explicarla, es muy sencilla y se repite en otras enseñanzas esotéricas. El verdadero maestro enseña con el ejemplo. La sexta ley, el verdadero mensajero es aquel que solo transmite el mensaje. Todos aquí somos circunstanciales, somos mensajeros de la vida. El mensaje es lo verdaderamente importante y trascendental, así que no se puede retocar. La séptima ley, esta es una de mis favoritas: la fe verdadera se sustenta en el conocimiento. Si supieses cómo funciona, con las leyes superiores, la información, el conocimiento, la cocreación, tu fe sería verdadera porque se basa en el conocimiento. Y ya no serías un eterno discípulo de las carambolas, sino serías un maestro que puede generar acontecimientos maravillosos. Y los milagros, como les llamamos, serían hechos científicos en planos superiores que más tarde podrías explicar. Dice la octava ley: la sagrada doctrina se torna aún más sagrada si se es consecuente con ella. Cuando tú eres consecuente con esas doctrinas, más aún si están basadas en la luz, lo que logras es la construcción de una energía, que más tarde esa energía, basándose en principios místicos, esotéricos de todos los tiempos, permite crear al verdadero templo. El verdadero templo, en la novena ley, se construye sobre la base de sentimientos, pensamientos y actitudes. Es lo que en misticismo se llama el cuerpo místico o el egregor. Esto es muy interesante porque uno se pregunta: ¿cómo puedo cambiar yo en mi familia? ¿O por qué me está yendo de tal manera mi matrimonio? ¿O en mi grupo determinado del trabajo o de lo que fuese? Tienen que tener principios nobles, espirituales, excelsos y elevados. Los tienen que honrar y tienen que ser consecuentes con ellos. Cuando esto ocurre, la energía que envuelve a esa pareja, a esa familia, a esa fundación, a ese grupo, a ese país, empieza a cambiar y se transforma. El verdadero místico es aquel que pone en práctica los principios del cielo y que muere constantemente por amor al prójimo. Habla del sacrificio, pero del sacrificio bien entendido.
Cuando uno escucha la palabra sacrificio piensa que se está dando látigos en la espalda. No. Sacro oficio. Tu trabajo sagrado, tu misión en esta vida, que consiste en entregarte, consiste en dar todo por los demás. Entonces pareciera que esta información estuviese conectada solo con fenómenos extraños que no podemos corroborar, como el contacto con estos maestros de la Hermandad Blanca, o con el fenómeno cósmico de visitas de otros mundos, o con lugares de poder mágicos que hemos venido viendo en esta charla. Pero no es así. Más allá de estos contactos y de estas experiencias, hay un mensaje que es de alternativa y esperanza. Un mensaje que dice que si recuerdas quién eres y por qué estás aquí, puedes tomar mejores elecciones. Y estas elecciones terminan afectando a tu pareja, a tus hijos, a tu familia. Vine aquí a hablarles sobre esta Hermandad Blanca para que puedan sentir, como yo también lo he sentido y lo sigo sintiendo, la naturaleza espiritual de estos mensajes.